Continuamos con esta audiencia. Ahora la oportunidad es de por lo que leo, el día de ayer sustentó número 4. Luna Gálvez José León, tu abogado defensor. Con esto he concluido el primer tomo. En el segundo tomo, José Luis Luna Morales. Lo escucho. Abogado. Buenos días, señor juez. Sí, buenos días, señor juez. Disculpe, estoy viendo el problema técnico de cruce. Con su permiso, voy a pasar una diapositiva para fundamentar mi posición a la Constitución de actor civil, para efectos de colaborar con el esclarecimiento del tema que se está discutiendo. Tenemos que, señor juez, lo discutido por los anteriores defensas respecto a cuál sería, respecto a la objeción de la legitimación del procurador para pedir su constitución a actor civil. Tenemos pues que hay una contienda de competencia que fue resuelta por la Fiscalía Suprema en lo Penal, a fojas 19.385, donde el fiscal actual de la investigación hace un informe y dice, no, esto no es mi competencia, debe haber otra fiscalía, y llega hasta la Fiscalía Suprema, y la Fiscalía Suprema dice, es de competencia de las fiscalías de crimen organizado. Está de la carpeta fiscal, fojas 19.385 y siguiente, señor juez. Ya, pero eso es de la fiscalía, no abogado. Sí, señor juez, es de la fiscalía que abona con la pretensión de la legitimidad para querer constituirse en actor civil, porque nosotros entendemos que la constitución actor civil, conforme lo dice el artículo 98, es de configuración legal. Es decir, la configuración legal está en el decreto legislativo de defensa jurídica del Estado, la 1513, y su reglamento. Y eso es la configuración legal que debemos respetar. ¿Quién debe venir aquí a pretender constituirse? El perjudicado por el delito. ¿Quién puede ser perjudicado por el delito? El delito afecta a agraviados y perjudicados, no confundir. Entonces tenemos que verificar acá quién es el perjudicado por los delitos que pretende verificar acá, y quién es el que trae el hecho. Lo más importante, el hecho lo trae la fiscalía, y la fiscalía, conforme también tiene configuración legal, se establece de acuerdo a competencias administrativas o competencias funcionales, y la competencia funcional estamos ahorita con una fiscalía de crimen organizado bajo la ley 30.077. Eso es en ese sentido, señor juez. Continuando con mi oposición, señor juez, en primer lugar, señor juez, tenemos que ver acá que no se debe confundir qué es lo que se pretende sobre el fondo, qué es lo que se pretende en esta constitución de actor civil. Se pretende que ingrese una persona como parte procesal, pero ingrese una pretensión civil. Es decir, los criterios que se deben evaluar acá, porque acá hay una confluencia de pretensiones, una pretensión civil con una pretensión penal llevada a un proceso penal. Entonces, los criterios que deben acá evaluarse son criterios de naturaleza civil. Así lo dice el artículo 11, 12, 13. Por eso el 12.3 establece incluso que puede haber, cuando hay un absuelto o cuando hay un sobreseído, puede haber reparaciones civiles, es decir, de naturaleza netamente particular. Incluso el artículo 13 menciona el desistimiento por parte del actor civil, y el 14 respecto a la transacción, es decir, es netamente privada. La naturaleza del actor civil en este proceso penal es netamente privada, y en ese sentido tiene que haber normas y criterios
del Código Civil. No puede confundirse criterios de Código Penal. Si bien es cierto, se mezclan porque hay un delito, no todo delito origina una reparación civil. El delito necesariamente, su respuesta del Estado es la pena. El hecho establecido para generar reparación civil puede ser una parte del delito. Por eso el artículo 12.3. Es decir, el hecho tiene que establecer, el que pretende ingresar, tiene que establecer cuál es del universo del hecho, cuál es del universo de los hechos penales, que aplican criterios de imputación, que son diferentes a los criterios de imputación civil, de ese universo de hechos, cuáles son los hechos que él considera que le ha causado daño. Por eso la objeción es, ¿cuál es la justificación de la pretensión? Está señalado cuál del universo de hechos, los delitos, cuál del universo de hechos que tenemos en la formalización, cuál es ese universo de hechos, porque los hechos los trae la Fiscalía, es la que generaría para que el que pretende ingresar al proceso penal, generaría una lesión a sus bienes jurídicos o que se perjudique para que haya una obligación de repararlos o indemnizarlos. ¿Qué ha dicho la Procuraduría? Es no patrimonial. Ha dicho así, textualmente, ha dicho no patrimonial. Entonces tenemos que acá confundimos. Cuando la Procuraduría pretende justificar, y aquí voy a ser lo más coloquial posible, dice 10 millones de soles para el delito de organización criminal, donde está mi defendido Luna Morales. 10 millones de soles. Es una pretensión civil. Es una acción civil, no somos una acción penal. Cuando ejercemos acción mediante una demanda civil, necesitamos justificar. Y cuando necesitamos justificar, ¿qué significa justificar? Justificar es decir, ¿cómo llego a los 10 millones? ¿De qué manera llego a los 10 millones? ¿Qué método utilizo para llegar a los 10 millones? ¿Está eso en la pretensión de la Procuraduría de Corrupción de Funcionarios? No está. Yo no estoy pidiendo presión matemática, sino que mencione su estimación de acuerdo a criterios racionales. ¿Por qué, señor magistrado? No es porque solamente es oponerse por oponerse. Los criterios racionales, que significa, somos personas de derecho, significa justificar la pretensión de 10 millones respecto a lo que se quiere incorporar. ¿Por qué? Porque esto origina posteriormente, mediante medidas cautelares, ¿qué origina? Origina que los 10 millones corran en el proceso y que esto ya no se pueda objetar. Y sobre esto hay medidas cautelares, y por eso aquí viene sobre la provisionalidad. El procurador dice, no, es provisional. En cualquier momento lo puedo cambiar, lo puedo disminuir. Entonces, ¿esto afecta las medidas cautelares? Sí. ¿Por qué? La apariencia de buen derecho sobre una pretensión provisional, ¿es apariencia de buen derecho? No es apariencia de buen derecho. La pretensión tiene que ser rígida. Yo llegué a esta pretensión, yo quiero esta pretensión. ¿Después puedo variarlo? Podría variarlo, sí, es cierto. Pero si la pretensión no está justificada conforme lo menciona el artículo 100, el artículo 100, inciso 2, parágrafo C, cuando dice, y exposición de las razones que justifican su pretensión. Razones que justifican su pretensión. Cuando no pedimos estas razones que justifican su pretensión, generan pues gran afectación a todos los procesados. Ojo, que acá ingresa la presunción de inocencia. Es decir, y va a ingresar un actor civil con una protección sin justificación alguna, que luego va a solicitar medidas cautelares cuando la justificación dice, no, es provisional, por lo tanto yo puedo poner lo que quiera. No es así. La situación es, justifícame por favor, nada más. Eso es lo sencillo que tiene que realizar, justificación. Y cuando todas las defensas dicen, no, todo lo relatado por el procurador en sus escritos de constitución actor civil, el 1 y el 2, porque había una ampliación, solamente son teoría. Eso es cierto. Porque la exigencia, y usted todos los días o frecuentemente verifica constitución civil, es un copia y pega de todas las constituciones de actor civil. Es un copia y pega. Ninguna consideración de los escritos aterriza, repito, señor juez, aterriza respecto a cuál del universo de los hechos narrados en la formalización
le genera una pretensión civil debidamente justificada. ¿Y por qué? Ninguna. Son teorías. Y ojo, son imputaciones civiles, no son imputaciones penales. Deben verificar estas imputaciones civiles de acuerdo al escrito. Ese es otro motivo de mi objeción, señor juez, por cuanto no hay motivación alguna, no hay justificación alguna respecto a llegar a 10 millones de soles por un delito del artículo 317 de organización criminal. Otra situación más, señor juez, he verificado de los escritos de la Procuraduría, es que pretende justificar un daño moral de una persona jurídica. Y pretende justificar en base al Acuerdo Plenario 6-2006. El Acuerdo Plenario 6-2006 nace a partir de que hay que hacer una visión histórica de este Acuerdo Plenario, nace a partir de los delitos de afiliación al terrorismo, artículo 5 de la Ley 25475. Es decir, por el hecho de ser afiliado al terrorismo, se generaba un delito, un adelantamiento de la punibilidad del Estado. Cuando hay afiliación al terrorismo, no hay hecho alguno. Simpatizo con el terrorismo, me afilio y nada más. Y esa afiliación al terrorismo generaba reparaciones civiles. Cuando van a la Corte Internacional, dicen, ¿de qué daño he hecho? Y eso es lo que pretende justificar el Acuerdo Plenario 6-2006. Por eso el Acuerdo Plenario dice, no descartamos. ¿Por qué no puede ir contra la doctrina? Los delitos de peligro abstracto, como es la 317, no generan lesión a bienes jurídicos que puedan resarcirse. Por eso el Acuerdo Plenario 6-2006 dice, ojo, los delitos de peligro puede haber. No descartamos. No determina el Acuerdo Plenario 6-2006 alguna lesión a bien jurídico porque se contravendría toda la dogmática civil. Toda la dogmática civil. Es decir, porque el delito de peligro abstracto es una elaboración de la norma, adelantamiento de la norma respecto a la punibilidad de supuestos hechos, de hechos que consideran graves. Entonces, señor juez, esto tenemos que ver que esa pretensión no justificada, vemos, civil, con criterios civiles no trabajados, con criterios, con sustentos jurisprudenciales no determinantes, pueden ingresar y con observaciones a la legitimidad del actor civil, ¿pueden ingresar a este proceso penal? Considero que no, señor juez. No pueden ingresar, porque estas son cuestiones de fondo, es decir, legitimidad, pretensión, acción penal y falta de señalamiento. ¿Cuál es el universo de hechos y el aterrizar, del universo de hechos que pretende que se le ha generado daño y después el daño lo podrá probar? Esa es la justificación que pide el Código Procesal Penal del artículo 100 y que sea por el perjudicado por el delito. Ese es otro tema, otro capítulo que se verificará para quién puede accionar para ser actor civil. Porque, ojo, el artículo 317, perjudicado por el delito, puede ser muchas personas, puede ser también el Estado. Pero verifiquemos aquí los criterios civiles de imputación. Y estos criterios civiles de imputación y justificación no han sido trabajados por el actor civil. Señor juez, tenemos que el daño moral en el Código Civil establecemos sufrimiento y aflicción. Y cuando decimos sufrimiento y aflicción, tenemos que una persona jurídica que verifique sufrimiento y aflicción. Sabemos que una persona jurídica es una entelequia, una construcción. Entonces, verificamos acá cuando en la página 68 del segundo escrito de la Procuraduría dice, el Acuerdo Plenario 6-2006 reconoce el daño moral al Estado en el fundamento 8, y el fundamento 8 dice esto, en cuanto a daños no patrimoniales, su pretensión es no patrimonial. Sí, y lo leo. Circunscrita a la lesión de derechos o legítimos intereses existenciales no patrimoniales, tanto de personas naturales como de personas jurídicas, se afecta como acota a las TOI DOBON, bienes inmateriales perjudicados que no tienen reflejo patrimonial alguno. ¿Está? Entonces, si no tienen reflejo patrimonial alguno, ¿sobre qué estamos pretendiendo? Señor juez, ya para terminar y resumir mis observaciones y mi oposición,
respecto a Lo he entendido todo. No hay necesidad de resolver. Quiero escuchar a la Procuraduría. Ya, señor juez, solicito entonces en este caso ya que se declare improcedente la resolución actor civil. Listo. Procuraduría. Sí, señor magistrado. En principio debo manifestar que la constitución en actor civil o la participación de la Procuraduría Anticorrupción está regulada en una ley especial. En este caso, en el Decreto Legislativo 1326 y su reglamento, el Decreto Supremo 018-2019. Es decir, que por su carácter de especialidad, señor magistrado, son las normas que deben regir en este caso su participación en los procesos judiciales. Para estos efectos, el artículo 46.1 define cuál es el ámbito de competencia de las Procuradurías Anticorrupción, en este caso del reglamento. Y en específico expresa que tratándose de delitos de corrupción, en este caso, los que en el presente caso convocan, en este caso delitos de cohecho, tiene participación el Procurador Anticorrupción. Y el artículo 39.5 de ese mismo reglamento establece que en caso de que exista conexidad con otros procesos, también puede participar en este proceso judicial. Entonces, no es una situación controvertida que deba ser sometida en todo caso a dilucidación de aplicación supletoria del Código Procesal Civil para estos efectos, respecto a cuáles son las facultades y, sobre todo, las aptitudes que tiene, normativas que tiene la Procuraduría de Corrupción para constituirse en actor civil. Respecto a esto, al cuestionamiento de la competencia. Por otro lado, no existe ningún dispositivo legal o directiva o sentencia o jurisprudencia que exprese que el hecho de que una fiscalía se aboque o sea determinada para una cierta cualidad de delitos involucre también a la Procuraduría Anticorrupción, involucre a un tipo de Procuraduría. Se entiende que la Fiscalía es un ente jerárquicamente organizado y sus disposiciones son, en este caso, sus efectos son para ellos, no para la Procuraduría. La Procuraduría se rige por sus normas especiales, como en efecto acabo de mencionar, el Decreto Legislativo 326 y su reglamento del Decreto Supremo 018-2019. Entonces, el hecho de que exista un pronunciamiento respecto a que este caso deba ser llevado por la Fiscalía especializada en crimen organizado no define que también la Procuraduría sea una de crimen organizado, sino que la regla que impera es que existe un delito de corrupción en el cual, en este caso, la Procuraduría tenga competencia, como en efecto así sucede. Luego, respecto a los criterios que indica respecto a la razonabilidad del monto de reparación civil. Señor magistrado, sucede que el monto de reparación civil, como ya ha sido sentado en senda jurisprudencia y no es controvertida, en este caso la jurisprudencia, no existe otro pronunciamiento o diferente pronunciamiento que diga que en un proceso en una audiencia de constitución de actor civil deba discutirse el quantum indemnizatorio. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque justamente la audiencia se convertiría en una suerte de control de fondo de la pretensión civil, es decir, vuestro juicio tendría que examinar los elementos de convicción, la naturaleza y ponderación de estos elementos de convicción y sobre la base de los cuales establecer si el monto es o no acorde en este caso, a la luz o razonable, como indica la defensa. Para los efectos de los embargos que he indicado, existe otro criterio. Cuando la Procuraduría pretenda trabar algún embargo, existe dentro de sus requisitos un criterio de razonabilidad y, en este caso, proporcionalidad de la medida de afectación respecto al bien. En ese momento es cuando el juzgado establecerá si el monto que se pretende ser materia del embargo de que se dé el caso es o no razonable en su grado de afectación. En efecto, así lo exige la norma, pero no en una audiencia de constitución de actor civil. Luego, la finalidad de la constitución de actor civil está definida en el artículo 104 y 105 del Código Procesal Penal. Y si uno presta atención, sobre todo al artículo 105, establece que es una obligación del actor civil acreditar la reparación civil que pretende. Si no lo acreditase, señor magistrado, por supuesto que en la etapa intermedia va a tener que definir este monto de reparación civil. Existen dos momentos para que la pretensión civil se incorpore formalmente al proceso judicial. Véase que no es a ciencia cierta, no es totalmente cierto o plausible lo que indica la defensa,
puesto que en una demanda civil, como indica él, debería regirse por todos los parámetros civiles. En una demanda civil, en efecto, lo que se incorporan son medios probatorios que acreditan el monto de una indemnización, sea por daños y perjuicios o daños extrapatrimoniales. No sucede en este caso. El acto de constitución de actor civil es un acto de apersonamiento, es un acto de acreditación de qué persona tiene la legitimidad para participar en este proceso judicial, y que luego en la etapa intermedia recién incorpora una pretensión civil formal, es decir, acreditada con elementos de convicción y elementos de prueba que van a ser sometidos a un control. No en este acto. En ese momento podrá definirse o objetarse tal vez el monto de protección civil respecto a su cuantía. Seguidamente, señor magistrado, respecto a que los hechos han sido, en este caso, copiados literalmente de las formalizaciones. En efecto, en un proceso penal, no se pierda de vista que el proceso penal inicia a instancia del Ministerio Público. Y es el Ministerio Público quien define los hechos en materia de investigación, no la Procuraduría. Y sobre esos hechos, la Procuraduría establece un monto de reparación civil o pretende constituirse para este caso, en este caso, y postular una pretensión civil. Entonces, la Procuraduría no puede, para el proceso penal, incorporar hechos nuevos ni reducirlos. Eso lo podría hacer eventualmente si optase por perseguir su pretensión civil en un proceso civil, pero no en un proceso penal. Entonces, la única fuente de hechos, sobre todo para este tipo de delitos de naturaleza, los daños extrapatrimoniales, es justamente los hechos antijurídicos. Y el relato fáctico circunstanciado de los hechos antijurídicos está detallado justamente en las formalizaciones y ampliaciones de la investigación preparatoria. Seguidamente, sobre la cuantía indica, no existe un daño patrimonial. Entonces, ¿de qué daño estamos hablando? Justamente ya ha sido definido dos tipos de daños en cuanto a ser propensos a ser perseguidos en un proceso penal: daños patrimoniales y daños no patrimoniales. Los daños patrimoniales tienen que ver con afectación, en este caso, desposesión del patrimonio del Estado. Sea un delito de peculado, hay daños patrimoniales; un delito de colusión agravada, hay daños patrimoniales resarcibles que tienen que ser, en este caso, postulados con una pericia. Pero no en los delitos de mera actividad, simple actividad, como este caso, que son los delitos de cohecho, falsedad, uso de documento falso y crimen organizado. En esos delitos no hay daños patrimoniales. No existe, en este caso, disminución del patrimonio estatal. Lo que existe son daños a su institucionalidad, daños morales, también daños a la persona, ¿no? Y que han sido especificados, señor magistrado, en el escrito de constitución de actor civil, identificándose 4 daños. Y eso es lo que exige la norma, que la Procuraduría establezca cuáles son, en primer lugar, los daños que le han sido irrogados y cuáles son los hechos que han sido, en este caso, los causantes de ese daño. En efecto, en el catálogo de hechos de la Constitución de actor civil se ha detallado específicamente cuáles son los hechos en materia de investigación. Hemos indicado cuáles son los daños, hemos indicado cuál es el factor de atribución, en este caso, para todos los imputados. Hemos identificado que son, en este caso, los criterios que ya la Corte Suprema ha definido para establecer reparaciones civiles, ¿no? Los criterios objetivos, subjetivos y sociales. Y en este caso ya hemos adjuntado el elemento probatorio que exige la norma, que es justamente las facultades de representación que le otorgan al, en este caso, procurador Javier Pacheco Palacios. Entonces, no hay mayor objeción que pueda ser plausible de atender respecto a lo que se invoca en este acto. Por otro lado, señor magistrado, debe verificarse también que en el escrito de absolución a este extremo no se ha cuestionado, en primer lugar, el tema de la competencia, que en este actoral lo ha incorporado el abogado, no para efectos del control, y que básicamente la objeción es respecto a la circunstancia fáctica que se plantea. Pero repito, esa es una circunstancia fáctica que plantea la Fiscalía, que inclusive puede ser variada dentro del proceso penal. En efecto, ya la Corte Suprema, en reciente sentencia casatoria, ha indicado que solamente una vez se constituye un actor civil, y cuando se amplían los hechos, cuando se modifican los hechos, no opera una nueva constitución de actor civil, sino ya se define esa situación cuando se entra a la etapa intermedia
y se define formalmente cuáles son las pretensiones que se incorporan al proceso. Es en ese momento, como podría decirse, haciendo un símil con el proceso civil, en donde se incorporan las pretensiones y se hace el control, en este caso, respecto a los elementos probatorios. No en el proceso penal, en este caso, de constitución de actor civil, sino en esa etapa. Señor magistrado, por esas circunstancias y argumentos solicita a la Procuraduría que se declare infundado el pedido de la defensa. Muchas gracias. Algo va a responder el abogado defensor. Tiene 2 minutos. Sí, puntual, señor juez. La objeción está, ¿cómo se llegó a 10 millones? No ha sido respondida. La otra objeción es, se confunden criterios penales. Si bien el código exige, porque el hecho lo trae el Ministerio Público, eso no está en discusión, pero tienen que escoger cuáles son los hechos que les ha sido daño, porque es una pretensión civil. Y lo que acá no estamos confundiendo lo que es la reparación civil con la pretensión de ingreso. Este no es un personamiento. Este personamiento le da facultades al actor civil para instar medidas cautelares. Y esas medidas cautelares se instan en base a su pretensión. Y si esta pretensión es provisional, ¿cuál es la pericia o buen derecho? Tampoco ha respondido. Entonces, señor juez, y los criterios civiles que debe aterrizar respecto al hecho que debe escoger el que pretende ingresar, no existe. No es solamente conceptualizarlos, es aterrizarlos al caso concreto respecto a los hechos que debe escoger de naturaleza civil. Eso es mi objeción, señor juez, y esa es mi dúplica, eso es todo. Señor magistrado, si me permiten. Lo escucho. En primer lugar, sobre las razones por las que se llega a 10 millones, señor magistrado, usted ha expresado que el quantum indemnizatorio obedece a los factores subjetivos, objetivos y sociales que han sido reconocidos en esta sentencia casatoria número 189-2019 Lima Norte, fundamentos 20, 8 criterios para que se determine la reparación civil de naturaleza extrapatrimonial. O sea, el fundamento que el abogado nos está solicitando es ¿cómo llegan a ese monto? Sí, el monto se llega, señor magistrado, a través de la ponderación de estos elementos que la Corte Suprema ha definido. Son 8 elementos, o en este caso 8 criterios de cuantificación de la reparación civil. Esos son los criterios que la Procuraduría, en este caso, desarrolla, ¿no?, para establecer el quantum indemnizatorio. No existe una fórmula matemática, no existe un baremo, no existe un peso sobre esto de acá. Entonces, y por eso justamente es una naturaleza provisional, que será a obligación del actor civil acreditarlo en el proceso. Y si no lograse acreditar ese monto, definitivamente el juzgado, cuando tenga que sentenciar este caso, si así fuera el caso, tendrá que imponer una menor reparación civil o mayor reparación civil si es que la Procuraduría ampliase su margen, en este caso de imputación, de cuantía. Pero es obligación y es justamente la facultad y obligación que le provee el artículo 105, es decir, cuando se declara constituido un actor civil, lo que se le otorga al que era entonces agraviado son las facultades del 104 y 105 del Código Procesal Penal, es decir, dentro de ellas, acreditar su reparación civil. Entonces, si uno hace una interpretación sistemática del artículo 98, 100 y 104 del Código Procesal Penal, establecerá que la naturaleza de la constitución de actor civil es la mutación, por decirlo así, del agraviado en un sujeto procesal, porque antes de eso tiene la condición, o en este caso, procesalmente de un testigo, no es un sujeto procesal. Pero ya cuando muta a través del actor civil, se convierte en sujeto procesal y tiene las opciones de poder acreditar su reparación civil. Esa es la naturaleza de una audiencia de constitución de actor civil. Por esa razón, lo que se verifica, y la verificación se hace a partir del elemento probatorio incorporado, es que sea legítimo aquel que pretende constituirse en actor civil. Y así ha sido. Señor magistrado, por esa razón solicita a la Procuraduría que se declare infundado el pedido. Muchas gracias. Muy bien. Réplica, señor juez. Un minuto. Lo escucho. Se confunde, señor juez. Lo que estableció la excelentísima magistrada Castañeda Urzúa en la sentencia casatoria, que no es jurisprudencia vinculante 189-2020, es en el momento de establecer reparaciones civiles. Establecer reparaciones civiles luego del juicio oral, discusión, medio probatorio y todo. Ahorita estamos estableciendo una pretensión. La justificación de la pretensión que obliga el artículo 100 del Código Procesal Penal.
No debe confundirse. La pretensión es una cosa que está en los inicios del procedimiento, por eso la obligación de que en la investigación preparatoria ingrese su pretensión. Pero es muy distinto los criterios que establece para la pretensión civil, porque luego hay actuaciones probatorias. Es otra cosa. Entonces no debe confundirse estos criterios. Y por eso la exigencia es, justifica tu presentación. Está bien, puedes ponerme 30 millones, 50 millones, o menos, o 1 millón, pero justifícamela, por favor, para poder yo defenderme. Si no, ¿con qué me defiendo cuando ingresa una parte civil, cuando su pretensión es sin fundamento, sin justificación? ¿A dónde ataco? ¿Qué ataco? ¿Qué ataco para defenderme yo como procesado? Si todo es gaseoso. Entonces, señor juez, esa es la exigencia mínima. No debe confundirse este término. Es todo. Tengo a la vista un escrito que indica oposición de constitución a actor civil del abogado Peggy del Pilar Efio y Panaque de la defensa pública en favor de Adolfo Carlos Magno Castillo Mesa. Tengo entendido que es un abogado particular. Este escrito es con un número de ingreso 25.275/2023. Letrado. Sí, doctor. Oposición, no se acoge esta oposición. No, doctor, he consultado con mi cliente y no fue consultado de la oposición, doctor. Entonces, no se coge. No se coge. Así queda anotado en las actas correspondientes. Bien, con eso se han concluido los debates a partir de la oposición del artículo 102.2, trámite, el trámite respecto a este incidente. La razón de la audiencia es porque existe oposición y se ha escuchado a los abogados que se han opuesto. Ha concluido la audiencia. La resolución la emito por despacho. No me encuentro en condiciones de oralizarlo. Buenos días con todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días.